Testigo de Jehová, si tu Biblia es la más exacta del mundo, explícame por qué tuvieron que agregar la palabra otras 4 veces en Colosenses capítulo 1, una palabra que no existe en el griego original, solo para que tu doctrina funcione. Te han dicho que la traducción del Nuevo Mundo restauró el nombre divino y limpió la Biblia de tradiciones paganas. Pero hoy te voy a mostrar la evidencia forense, texto griego en mano, de que tu traducción no restauró nada, sino que insertó palabras, cambió verbos y manipuló la gramática intencionalmente para ocultar la divinidad de Jesucristo. Lo que vas a ver hoy no es una opinión, es un hecho gramatical que pone en riesgo tu salvación. Quédate, porque vamos a abrir los interlineales. La defensa que el cuerpo gobernante te ha enseñado es esta. La cristiandad, influenciada por la filosofía griega y el paganismo, corrompió la Biblia para enseñar la Trinidad. Nosotros, bajo la guía del Espíritu Santo, usamos los manuscritos más antiguos para devolverle a la Biblia su pureza original. Traducimos un Dios en Juan 1:1 porque gramaticalmente no tiene artículo, y ponemos otras cosas en Colosenses para clarificar el sentido del contexto. Suena académico, suena lógico. Te dicen que los traductores anónimos de la Watchtower eran eruditos. Pero ¿y si te dijera que el Tribunal de Escocia probó bajo juramento que el principal traductor no podía traducir ni un versículo simple del Génesis? ¿Y si te demuestro que las clarificaciones cambian totalmente quién es Jesús? Vamos al crimen textual más evidente. Abre tu traducción del Nuevo Mundo en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17. Hablando de Jesús, tu Biblia dice, porque por medio de él fueron creadas todas las otras cosas. Todas las otras cosas han sido creadas mediante él. Él es antes de todas las otras cosas. Fíjate en los corchetes. La palabra otras aparece 4 veces. Ahora vamos al texto griego original Nestle Aland o Westcott y Hort, que la misma Watchtower dice usar. La palabra griega para otras es ayas. Busca ayas en esos versículos en griego. No está, no existe. El texto dice panta, todas las cosas. San Pablo escribió, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Por qué la Watchtower tuvo que meter la palabra otras? Porque si Jesús creó todas las cosas, entonces Jesús no es una cosa creada. Si Jesús creó todo, Él es el creador, es decir, Dios. Para sostener la doctrina de Arrio, que Jesús es el arcángel Miguel, la primera criatura, es obligatorio que Jesús haya creado las otras cosas, el resto, no todas las cosas. Si quitas la palabra inventada otras, tu teología se derrumba y Jesús se revela como el creador eterno. Proverbios 30, versículo 6 dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Tu organización añadió palabras para rebajar a Cristo. Eso es manipulación textual, no traducción. El caballo de batalla, Juan capítulo 1, versículo 1. Tu Biblia dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, con minúscula, un Dios menor. El argumento de la Watchtower es, en la segunda parte dice ton theon, con el artículo el, por eso es el Dios, pero en la tercera parte dice theos sin artículo, por eso es un Dios indefinido. Esto es falso y demuestra ignorancia de la regla de Caldwell en gramática griega. La regla establece que cuando un sustantivo predicado, theos, precede al verbo en, no lleva artículo, pero mantiene su sentido definido o cualitativo. Prueba de la inconsistencia de la Watchtower. En el mismo capítulo, Juan 1, versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios. En griego dice parateo, no tiene artículo. ¿Traduce tu Biblia enviado de un Dios? No. Traduce de Dios. Juan 1:12, hijos de Dios. Griego tecna tiene artículo. ¿Traduce hijos de un Dios? No. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Griego teón, no tiene artículo. ¿Traduce a un Dios nadie le vio? No. La Watchtower traduce teos sin artículo como Dios, mayúscula, docenas de veces en el Nuevo Testamento. Solo lo traduce como un Dios en Juan 1:1. ¿Por qué? No es gramática, es prejuicio teológico. Tienen que negar que el Verbo es Dios Todopoderoso. Si aplicaran su regla de sin artículo un Dios consistentemente, tendrían que decir en versículo 6 que Juan el Bautista fue enviado por un Dios. Es una traducción deshonesta diseñada para negar la consustancialidad del Hijo con el Padre. Hablemos de la adoración, proscúneo. En la edición de la traducción del Nuevo Mundo de 1950, en Hebreos capítulo 1, versículo 6, decía, y todos los ángeles de Dios le adoren, refiriéndose a Jesús.
Sí, tu organización enseñaba a adorar a Jesús, pero años después cambiaron la doctrina. Decidieron que adorar a Jesús es idolatría. Entonces tuvieron que cambiar la Biblia. En las ediciones modernas dice, y todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. La palabra griega es proskuneo. Cuando esta palabra se aplica a Jehová o al Padre, la Watchtower siempre traduce adorar. Ejemplo, Apocalipsis 4:10. Cuando se aplica a Jesús, la traducen sistemáticamente como rendir homenaje, pero es el mismo verbo. En Mateo 28:17, los discípulos ven a Jesús resucitado y le adoraron, proskunisan. Tu Biblia pone, le rindieron homenaje. ¿Por qué cambiar la traducción del mismo verbo dependiendo de a quién se dirige? Para ocultar que los primeros cristianos y los ángeles daban a Jesús la misma adoración que al Padre. Si Jesús fuera el arcángel Miguel, un ángel fiel jamás aceptaría proscuneo. En Apocalipsis 22:9, cuando Juan intenta adorar al ángel, el ángel le grita, mira, no lo hagas, adora a Dios. Jesús nunca rechazó la adoración, la aceptó de Tomás, de los leprosos, de los apóstoles. Al cambiar adorar por homenaje, te están ocultando que el Hijo recibe la gloria debida solo a Dios. Tú confías tu alma a esta traducción. ¿Sabes quién la hizo? La Watchtower mantuvo los nombres en secreto para dar gloria a Dios. Pero la verdad salió a la luz en un juicio y por testimonios de ex miembros de alto rango como Raymond Franz, sobrino del presidente. El comité de traducción estaba compuesto por Nathan Knorr, Frederick Franz, Albert Schroeder, George Gangas y Milton Henschel. De los 5, 4 no tenían ninguna formación en lenguas bíblicas. 0. El único que decía saber algo era Frederick Franz. En un juicio en Escocia en 1954, caso Walsh, el abogado le pidió a Frederick Franz que tradujera el versículo 4 del capítulo 2 del Génesis del hebreo al inglés. Franz no pudo hacerlo. Admitió bajo juramento que no podía. Esta es la realidad histórica. Tu Biblia fue traducida por hombres que no sabían hebreo ni griego a nivel académico. Copiaron y adaptaron otras traducciones y las modificaron para que encajaran con las doctrinas que se inventaban en Brooklyn. Comparado con la Biblia de Jerusalén o la Reina Valera, traducidas por comités de decenas de doctores en filología y lenguas antiguas, la traducción del Nuevo Mundo es un fraude académico. ¿Pondrías tu salud en manos de un cirujano que nunca estudió medicina? Entonces, ¿por qué pones tu alma en manos de traductores que no sabían los idiomas de la Biblia? Uno de los orgullos de los testigos es que restauraron el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento 237 veces. Dicen que los copistas cristianos lo borraron. Aquí está el problema. Tenemos más de 5.800 manuscritos del Nuevo Testamento en griego. Papiros del año 125, 200, 300. ¿Sabes en cuántos de esos 5.800 manuscritos aparece el nombre hebreo Jehová? En 0. En ninguno. Ni en el papiro Bodmer, ni en el Códice Vaticano, ni en el Sinaítico. En todos aparece Kyrios, Señor, o Theos. La teoría de que los cristianos borraron el nombre implica una conspiración mundial imposible. Hubieran tenido que recoger todas las copias de 3 continentes y borrarlas sin dejar rastro arqueológico. Cuando la Watchtower pone Jehová en el Nuevo Testamento, no está restaurando, está insertando según su criterio. Y esto crea errores doctrinales graves. Ejemplo, Romanos 10:13 dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor, Kyrios, será salvo. Pablo está citando Joel 2:32, que dice el que invocare el nombre de Yahvé. La Watchtower pone Jehová en Romanos 10:13, bien. Pero en Romanos 10:9 el contexto inmediato dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Pablo está aplicando el texto de Joel Yahvé a Jesús Kyrios. Pablo está diciendo que invocar a Jesús es invocar a Yahvé. Al manipular donde ponen Jehová y donde ponen Señor, rompen la conexión teológica que muestra que Jesús es el Yahvé del Antiguo Testamento manifestado en carne. En Génesis 1:2, tu Biblia dice, la fuerza activa de Dios se movía sobre las aguas. El texto hebreo dice Ruach Elohim, el Espíritu de Dios. En Hechos, cuando hablan del Espíritu Santo, a menudo lo escriben con minúsculas o lo tratan como una cosa impersonal, como electricidad. Pero la Biblia trata al Espíritu Santo como persona. Hechos 13:2. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿La electricidad habla y da órdenes personales? Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo. Puedes poner triste a una fuerza activa,
puedes ofender a la gravedad, solo puedes entristecer a una persona. Primera de Corintios 12:11. El Espíritu reparte dones como Él quiere. Tiene voluntad. Tu traducción altera pasajes para despersonalizar al Espíritu Santo y negar la Trinidad. Cambian Él por ello o insertan fuerza activa donde el texto no lo dice, para mantenerte ciego ante la tercera persona de la Trinidad que quiere habitar en ti. Un punto crucial. En Juan 8:58 los judíos quieren apedrear a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Es el nombre divino revelado a Moisés en la zarza ardiente, Éxodo 3:14. Jesús está declarando Dios eterno. Tu Biblia traduce, antes que Abraham llegara a existir, yo he sido. Cambian el tiempo verbal presente yo soy por un pasado imperfecto, yo he sido, para destruir la conexión con el nombre divino. Pero gramaticalmente, ego eimi es presente. Y contextualmente, los judíos no apedreaban a alguien por decir, he vivido mucho tiempo. Lo apedreaban por blasfemia, por usar el nombre de Dios para sí mismo. La reacción de los judíos prueba que Jesús dijo, yo soy. Tu traducción borra la divinidad de Cristo para proteger la doctrina de Brooklyn. Hermano, sé que esto duele, sé que amas a Dios y crees que estás en la verdad. Pero la verdad no necesita insertar palabras que no existen en la Biblia. La verdad no necesita cambiar verbos. La verdad no teme al texto original. La organización Watchtower ha construido un muro alrededor de ti con una traducción manipulada para que no veas quién es realmente Jesús. Te han quitado al Salvador y te han dado un arcángel. Te han quitado al Padre y te han dado una organización empresarial. Un arcángel no puede salvarte. Solo Dios hecho hombre puede pagar el precio infinito del pecado. Si Jesús no es Dios, su muerte no vale lo suficiente para salvar al mundo. Por eso, en tu sistema, tienes que trabajar por tu salvación vendiendo revistas, porque la gracia de un arcángel no basta. Pero la buena noticia es que la Biblia real, la que leyeron los apóstoles y los mártires, proclama que Jesús es Señor y Dios mío. Juan 20:28. No tengas miedo de investigar. La verdad soporta el escrutinio. La mentira se esconde detrás de no leas material apóstata. Te reto a hacer algo hoy. Ve a una biblioteca o usa Internet. Busca un interlineal del reino, el que publica la misma Watchtower. Busca Colosenses 1:16. Mira la columna griega. Busca la palabra otras. Cuando veas con tus propios ojos que no está, tendrás que tomar una decisión. ¿Seguirás a una organización que altera la palabra de Dios o seguirás a Jesucristo? Déjame un comentario abajo. He verificado Colosenses y cuéntame qué encontraste. Si eres católico, escribe, creo en un solo Señor Jesucristo, Dios verdadero de Dios verdadero. Comparte este video con ese familiar que está estudiando con los testigos. Es hora de abrirles los ojos con caridad y verdad. Para entender más sobre la divinidad de Cristo y cómo defenderla, mira mi video Jesús es Dios, 5 pruebas bíblicas irrefutables. Haz clic en el enlace ahora. Soy tu hermano en la fe. La verdad te espera. Bendiciones.